Sudamérica decepcionó. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien esté escuchando este video, la verdad. Un placer poder comentarles acerca de los partidos que ocurrieron este fin de semana en el Mundial. La verdad, ha habido partidos interesantes para comentar, ha habido varias sorpresas, en el sentido de que había cosas inesperadas, tales como el tema de Brasil-Marruecos, el tema de Paraguay, que sorprendió que perdiera 4-1, el tema de, entre otras cosas que vamos a ir comentando en el día de hoy. La verdad que quería hacer este video porque, entre comillas, la que más me pareció interesante es el tema de Sudamericano. Porque, bueno, yo soy de Sudamérica y la verdad, estos temas me han sorprendido, ¿no? Cosas que quizás podía haber esperado de Perú, de que no está en el Mundial, pero Paraguay, Brasil y Ecuador me han decepcionado hasta cierto punto. Y bueno, empezando con la jornada del viernes, empezamos con el tema de Canadá. Canadá volvió a un mundial en casa. El ambiente era muy festivo, ¿no? Aunque sí reconozcamos que no llenaron el estadio, pero sí había cierta fanaticada, ¿no? Pero Bosnia fue a guardarle cierta celebración, ¿no? Jovo Lukic anotó en el minuto 21 y el gol de Bosnia, gol, pero no reflejaba la claridad del partido. Canadá obtuvo el dominio de todo el juego, pero no lograba concretar ningún remate al arco, ¿no? Aunque nosotros esperábamos mucho de Canadá debido a lo visto en la Copa América 2024, que ha habido diferentes cambios. Obviamente no es la misma selección distinta de ese año, pero lo que se esperaba era que fuera una demuestra de atención, ¿no? Y 2 minutos después, Claire Lering, que entró desde el banco, anotó el 1-1, ¿no? Pero le abuela la fiesta a Canadá el debut, la verdad, y ha sido un poco de las sorpresas, ¿no?, que yo he podido ver, ¿no? Eh, Luego, en la noche fue uno de los partidos más interesantes, ¿no?, que fue el Estados Unidos-Paraguay, donde primero, la verdad me sorprendió, nos agarró fríos a todos el autogol de Bobadilla. Y, y bueno, y Paraguay no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo reaccionar. Y empezó a desordenarse. Yo siento que fue inciso y 10 más. Y luego, pues, Estados Unidos hizo lo que hizo, ¿no? 4 goles, Pulisic haciendo lo que quiso con los jugadores de Paraguay, la verdad. Y Estados Unidos demuestra que es una potencia en CONCACAF, ¿no? CONCACAF ganando la CONMEBOL. Demuestra que no, quizás en Sudamérica se burlan de CONCACAF, pero vamos a reconocer que en los últimos años ha habido cierta paternidad. Y bueno, eso fue para la suerte de muchos donadores el resultado del 4-1. Luego el sábado tuvimos el tema de Qatar-Suiza. Qatar-Suiza, la verdad, fue empate. Sorprendentemente fue un empate, ¿no? Suiza parecía tener controlado todo, y la verdad hubo cierta calma y cierta tranquilidad después del penal, ¿no? Después del penal de, de Embolo, pero Qatar se lo aguó al último minuto y fue una fiesta, ¿no? Una fiesta catarina, la verdad, aunque sí Qatar demostró que al menos tiene algo con que jugar, a diferencia del Mundial pasado donde terminaron últimos con 0 puntos, no hicieron nada, prácticamente fueron a pasear, pero al menos en esta ocasión al menos están demostrando que pueden hacerle una competencia a una Suiza que quizás no fue tan preparada y subestimó a Qatar. Eso podemos decir de ahí. De ahí por la tarde tuvimos el Brasil-Marruecos, en el cual hubo cierta, ¿cómo se dice?, expectativa sobre Brasil, como siempre la hay, porque es una pentacampeona del mundo y lo que se espera es que de ciertas maravillas, cierta expectativa y cierto tipo de juego, ¿no? Obviamente Neymar no está por el temita de su lesión, que bueno, siempre está lesionado, ¿no? Prácticamente, ¿no? La única razón por la que lo están llevando es porque prácticamente y no, bueno, es un icono y Ancelotti lo decidió llevar. Pero creo que el partido más interesante de ayer fue ese, ¿no? Se adelantó Marruecos al inicio con un gol de Ismael Sabari. La verdad, es un poco impresionante, ¿no?
que este tipo de jugadores estén en la plantilla de Marruecos, porque la mayoría de los jugadores de Marruecos no son prácticamente nacidos de Marruecos, ¿no? Sino son de otros países, pero obviamente se entiende la selección y eso les ha dado cierto nivel, ¿no? No son como la misma selección del Mundial pasado, donde llegan al cuarto puesto, ¿no? Yo recuerdo que esa selección era muy defensiva, muy defensiva. O sea, siempre recuerdo que cuando le ganó a Portugal en las cuartos de final del Mundial pasado, em, eh, ellos eran como que estaban muy atrás y esperaban la oportunidad, ¿no? En esta ocasión ya no, esta vez tienen jugadores de categoría que les pueden resolver en ciertas jugadas del partido ya tienen más definición. Y bueno, Brasil desordenado, Brasil sí se complicó bastante, donde hubo ciertas licencias, ciertas cositas, pero bueno, Ancelotti le ordenó a los jugadores. Aunque sí, bueno, este Brasil ya no es como el Brasil de los 2002, de los 2006, ¿no? Pero, pero a través de Vinicius Junior lograron completar, ¿no? Y Vinicius, pues con su genialidad, porque es una genialidad, no es un juego colectivo, es algo de él, logró, logró descontar, ¿no? Para completar el empate. Y bueno, ahí se cuidó el marcador, ¿no? Terminó repartiendo los puntos ese partido, ¿no? Ya veremos cómo se desenvuelven las siguientes fechas, ¿no? Aunque ellos eran los dos partidos estarán, así que confío que en el grupo va a pasar Brasil y Marruecos, ¿no? Ahora, otro de los que sí me sorprendió y me pensé que iba a haber más goles era Escocia y Haití, ¿no? En el papel Escocia es más que Haití, ¿no? Pero eh, para el lado de Escocia descontó John McKean y bueno, se valió de los 3 puntos, ¿no? Entonces Haití eh, sí no logró convertir, aunque sí tuvo ciertas jugadas, pero sí dio la talla, ¿no? Dio la sorpresita. No ganó, pero todos sabemos que Haití va a pasear para este mundial. Otra de las sorpresas que pudimos ver fue la Australia-Turquía, donde, para dolor de muchos, Australia pesó su pues, experiencia en mundiales, donde metió un gol al primer y al segundo tiempo y firmó esta sorpresa. Esto hasta cierto punto pone en jaque al grupo y veremos cómo están las próximas jornadas. Lo que sí recomendaríamos es bueno, replantear y ver cómo se ven ante Estados Unidos y Paraguay. Y pasamos a la siguiente jornada, que fue la de la Alemania-Curazao, donde todos sabíamos que Alemania iba a ganar y ganó contundentemente. Cosas a resaltar, bueno, el regreso de Musiala, donde sí, bueno, recordemos que el año pasado en el Mundial de Clubes se lesionó y estuvo fuera por 2 meses, pero hoy día se le vio bien. De igual manera, otra de las cosas muy pues, detallantes fue el tema del Curazao. El gol de Curazao para el empate indica mucha resiliencia por parte de esa pequeña isla. Y recordemos, bueno, el entrenador de Curazao también se puso a llorar durante ese momento, ¿no? Donde bueno, se entiende porque él regresó después volvió volvió para poder dirigir a su equipo en este mundial, ¿no? Porque le había renunciado. Pero igual, Alemania no se inmutó después del empate, ¿no? Parecía que podía hacerle pelea, pero después Alemania se impuso sobre lo que es, ¿no? Una potencia, ¿no? Otro de los estilos más interesantes que hizo perder a muchos fue el tema de Países Bajos y Japón, donde hubo muchas emociones, hasta el final se llevó a cabo cierta expectativa, donde, bueno, David Van Dyke hizo el primer gol y Nakamura lo empató a los 57, ¿no? Y luego, después del segundo tiempo, después de llevar todo hasta el límite, Somerville ponía el 2-1 y parecía definido. Pero Japón empezó a insistir, 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 demostrando que los asiáticos no son cualquier cosa. Y Kamada al minuto 89 metió el 2-2. Y fue épico. Estaban asustando a los holandeses. Y la verdad, decir que respeto mucho a Japón por lo que hizo el mundial pasado y en este mundial lo que está haciendo. Pero vamos a ver cómo avanza en las siguientes fechas, ¿no? Y, y ahora Japón lidera el grupo. Otro de los partidos que han demostrado
un poco de decepción fue el Costa de Marfil-Ecuador. La verdad, hubo cierta expectativa con Ecuador, la verdad, pero otra vez pierden con 1-0 en los últimos minutos. Otra vez se le escapa a Ecuador en los últimos minutos, mejor dicho. Pero Steve Martí fue más efectiva, ¿no? Y al final, eh, los marfileños tienen los 3 puntos. Y Ecuador tendrá que medirse en la siguiente fecha para poder avanzar y si quiere aspirar a una vacante, ¿no? En la siguiente ronda. Y para cerrar la jornada de hoy fue el Suecia versus Túnez, donde Suecia se impuso 5-1 sobre Túnez, donde bueno, Suecia empezó con los dos goles al primer tiempo ganando y Túnez sobre cerca del descuento lo empató para irse al descanso, pero la experiencia de Suecia empezó a sobrellevar y luego llevó a que Túnez, bueno, se desarmara y ya bueno, encajaron otro gol tras gol tras gol y 3 goles. Y ahora, ahora sí, bueno, respecto a las siguientes jornadas, ya esta semana debuta Argentina, respecto al lado sudamericano. Y, bueno, esperemos le vaya bien a todas las selecciones. Y bueno, esperemos disfrutemos de este bonito deporte que es el fútbol. Espero tengan un lindo día, una linda semana. Si tienes algo que decir, un comentario, alguna sugerencia, te agradecería que te puedas suscribir y te puedas comentar. Espero tengas un gran día, una linda semana. Dios te bendiga.